¿Cómo están? Hoy vamos a explicarles cómo hacer gráficos a partir de diferentes actividades que se tienen previstas acá. En este primer caso, en la actividad 1 tenemos dos columnas, la A y la B, con unos nombres de unos países y el Producto Interno Bruto de cada uno de los países, el PIB. En este caso, se hará una gráfica en donde se tengan en cuenta ambas variables, ambos datos que se dan. Con lo cual los pasos son dar clic en insertar, después dar clic en gráficos de columnas o barras como aparece en la pantalla y se puede escoger el primer elemento. Como se ve acá, genera una gráfica en donde en el eje X se encuentran los nombres de los países y en el eje Y se encuentra el Producto Interno Bruto. Ahora, existen diferentes diseños en donde las gráficas pueden mostrar diferente información. En estos diseños rápidos se puede ver cómo van cambiando la información de acuerdo al tipo de diseño que se quiera utilizar. En este caso, también el Excel da una posibilidad de tomar estas plantillas predefinidas de la diferente muestra de las gráficas. En este caso podremos escoger esta. Destacar entonces que lo más importante para poder escoger un gráfico es que se pueda leer fácil, es decir, que quien sea que vaya a ver el gráfico pueda entender fácilmente la información que aparece. Entonces, uno le puede dar doble clic a cualquier parte del gráfico que uno quiera para poder ajustar ciertas cosas de acuerdo a lo que uno quiera mostrar dentro de la gráfica. Por ejemplo, en este caso, uno le puede dar doble clic encima de los valores y se va a opciones de texto y acá en este lugar le puede cambiar el color al texto. El color que uno quiera y quedó en rojo oscuro. Eh, También dentro del mismo eje se pueden cambiar los colores de acuerdo a las características que uno quiera tener. En este caso no se entiende, pero se le cambiaron los colores a los nombres de los países. Y eso quiere decir que uno puede ir configurando a medida que presenta la gráfica, no, a medida que está realizando la gráfica, todas las posibles opciones para presentar información de no solamente una forma clara, sino también de una forma personalizada. Iremos a la actividad 2 en donde se pretende realizar una gráfica con estos datos que se encuentran acá, que es el área y la cantidad de servidores públicos que se encuentran en cada una de esas áreas. Eh, bueno, en este caso se seleccionan los datos, se da clic en insertar, pero en este caso se podría utilizar una gráfica circular como esta y se podrían tomar las diferentes opciones que se encuentran o que el mismo Excel da. En este caso hay unas que son más claras que otras, entonces se vuelve a repetir que lo más importante es lo que se quiera mostrar o la claridad que se quiera identificar con el gráfico. Es importante destacar que hay gráficos en los que, o la mayoría de los gráficos aparece un porcentaje y en este caso es útil ya que se presentan ambos datos, el dato numérico y el dato de porcentaje, lo cual enriquece un poco más la explicación de los datos frente a una gráfica como esta. La actividad 3. En esta actividad es importante resaltar que está el número del taller, la temática y la cantidad de personas que asistieron. Pero al tener fechas, se podría utilizar un tipo de gráfica, como la que ya se va a mostrar, la cual es una gráfica lineal. Entonces, en este caso se seleccionan los datos y se va otra vez a la pestaña insertar, se busca la gráfica de líneas o de áreas y se selecciona una gráfica que permita identificar los valores en el eje Y y las fechas en el eje X.
se pueden ubicar diferentes diseños que permitan ver o evidenciar el número dentro de los puntajes para que sea más claro identificar, de acuerdo con la fecha, cuál fue el número correspondiente de asistencias para esa misma fecha. Acá también se puede hacer algo más y es que si se quiere mover el número o ubicarlo en otra parte, ya que no es muy visible en, en otros tipos de diseño, eh, como este, de pronto que se sobrepone un poco, entonces se le da doble clic al número, aparece las opciones de formato y ahí en la parte de opciones de etiqueta aparece la posición de etiqueta. Eso permite identificar o definir en qué lugar se podría ubicar la información que uno quiere volver a ubicar o mover en alguna parte de la gráfica. En este caso se podría poner encima y asimismo cuando uno se da opciones de texto puede cambiar el color de la letra nuevamente como se había hecho antes a cualquier color que uno quiera para representar más fácilmente la gráfica. Ahora, en la actividad 4 se tiene una temática de clases que se dictó y el número de asistencias en diferentes ciudades. Para este caso se seleccionan los datos obteniendo las fechas y el tema de cada una de las clases y el número de asistencias en cada una de las ciudades. Se da clic en insertar, se selecciona en este caso nuevamente una gráfica de líneas que permita ver la cantidad de asistencias sobrepuestas. La gráfica se puede mover a donde se quiera dándole doble clic encima y moviéndola, pero en este caso es importante que aparezca el número, ya que existen fechas que tienen números muy similares o podría darse el caso en el que hubiera números iguales, por lo que es importante que hay que buscar un diseño como este que represente los números para poder entender un poco más fácilmente la tabla. Asimismo se le da doble clic al texto para poderlo ubicar en las opciones de etiqueta, para poderlo ubicar en un lugar en donde quede mejor y quede un poco más entendible. Entonces se le da doble clic, se le cambia el color a negro para que sea más visible y se da doble clic en los datos que se encuentran en la parte inferior. Eso quiere decir que los datos que están en la parte superior representan a la ciudad Marinilla y los datos que se encuentran en la parte inferior representan a la ciudad Guarné. Eh, con lo cual queda un poco más entendible la información eh, para poder leer más fácilmente la tabla o la gráfica en este caso. Se vuelve a las opciones de texto para cambiar el color nuevamente y queda un poco más entendible. De todas maneras, los números se pueden ubicar en la ubicación que uno quiera. Esto simplemente es un ejemplo para que se vea en qué lugares podrían estar los números. Ahora, para hacer la actividad 5 es importante conocer el total de estudiantes, para lo cual hay que llenar el dato total, el total de estudiantes por taller, el total de ausentes y el promedio. Para hacer eso, se da clic en la celda que se quiere llenar y en este caso, como hay que sumar los datos que se encuentran a la izquierda, lo que se hace es que se da clic en autosuma. La suma toma los datos que se encuentran justo a la izquierda de la celda y se da clic en Enter y da el total exacto de 140. Ahora, se realiza lo mismo con el total de estudiantes por taller, la autosuma se da Enter y aparece que son 136. Ahora, para poder proyectar o para poder compartir esa fórmula con las siguientes celdas, acá
En el costado inferior derecho de la celda aparece un cuadradito chiquito verde que está acá. A ese cuadrado se le da doble clic y proyecta la misma fórmula hacia todas las celdas de abajo, pero la diferencia es que la fórmula va a sumar cada una de las filas correspondiente em, a la parte inferior del primer dato que fue trabajado, que fue el de la fila I6. Ahora, para poder sacar los promedios, se necesita hacer una función, por lo cual se va a fx, insertar función, y o se pone igual y se pone función promedio. En este caso, se selecciona los datos a los que se quiere sacar el promedio, dando doble clic y arrastrando, encerrando todos los datos que se necesitan y cerrando el paréntesis. Luego se da Enter y aparece el número exacto. Ahora, en estos casos es importante que sean números exactos, que no tengan decimales, ya que se está hablando de la cantidad de personas, por lo cual se deben quitar los decimales. Acá existe una opción para aumentar los decimales o para disminuir los decimales, por lo cual en este caso vamos a disminuir los decimales hasta que se tenga un número exacto. Y en este caso el mismo Excel redondea el número al número siguiente, es decir, 23. Esta fórmula también se puede proyectar a las siguientes, dándole clic y sosteniendo el clic en el cuadrado inferior y moviéndolo a las siguientes celdas de la misma fila, las cuales corresponden a cada una de las columnas D, E, F, G, H, I, para que la fórmula pase a cada una de las celdas siguientes, con lo cual se tiene el promedio de cada uno de ellos y asimismo ya tenemos el total. Ahora, para poder identificar el total de ausentes, para el total de ausentes es necesario hacer una fórmula, por lo cual se pone igual, se selecciona el dato grande, en este caso el 140, y se fija utilizando F4. Si al momento de utilizar F4 no les sale el símbolo de pesos alrededor de el número de la celda, entonces lo que deben hacer es insertar manualmente un símbolo pesos antes de la letra y entre la letra y el número, para que se pueda fijar y puedan proyectar la fórmula sin que tengan ningún inconveniente con los siguientes datos. Luego ubican el símbolo menos para restar y seleccionan el número que quieren restar. Luego ponen Enter, les aparece el 4 y proyectan. Y ahí aparece el número exacto. Ahora, como la fórmula de promedio ya se había utilizado, entonces simplemente se extiende a la siguiente celda y aparece el promedio de los datos del total de ausentes. Ya habiendo resuelto los datos, podemos insertar la tabla en donde podemos tomar, en este caso, el total de estudiantes y el total de estudiantes por taller y el total de ausentes. Se vuelve a dar clic en insertar, se buscan las tablas de columnas o barras y en este caso se podría utilizar una columna 100% apilada. Entonces aparece el gráfico con el porcentaje del 0 a 100%. Dentro de este se toma una presentación en donde aparezcan los números para poder identificar más fácilmente cuál fue el porcentaje de cada uno de los totales y se titula el gráfico de una forma en la que se pueda entender, lo cual sería el total de estudiantes y ausentes. Y ahí queda una información clara dentro de la gráfica. El ejercicio 6 va a ser un ejercicio que haremos en el momento en el que se les dé la clase. Espero que les haya servido mucho y cualquier pregunta me la podrán hacer en el momento de la clase. Muchas gracias.